Nos vas platicando este interesantísimo tema. La última vez que charlamos fue extraordinario. ¿Qué nos traes ahora? Bueno, ahora vamos a platicar acerca de la relación entre Heráclito y Parménides. Si tú recuerdas, Heráclito fue un filósofo que se llamaba Heráclito el Obscuro, porque muchos de sus escritos o de sus sentencias eran difíciles de entender. Él principalmente habló acerca del devenir. Él decía que todo se encuentra en un flujo constante, en un cambio constante, y que del ser, el ser es el fundamento de todas las cosas, pero que ese ser deviene, que del ser pasamos hacia el no ser, y del no ser puede aparecer, o aparece ese ser más bien, y que aparece a través de los contrarios, del día a la noche, de el macho a la hembra, de lo cóncavo a lo convexo, en fin, el devenir surge por esta guerra entre los contrarios. De eso habíamos platicado la otra vez, si tú recuerdas. Sí, como no, estábamos platicando de eso. Entonces, el ser surge del devenir de los contrarios. Exactamente. ¿Esto es lo que retoma Empédocles o Heráclito? No, más bien diríamos que Parménides, viene siendo su antítesis. ¿Qué quiere decir esto? Viene siendo la posición contraria. Mientras que Heráclito decía que el ser es devenir, Parménides va a decir, solo del ser puede haber ser. No hay contradicción alguna. Si bien es cierto, reconoce que hay un cambio, este cambio en el universo es meramente apariencial. El ser no cambia, no se modifica bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Algunos autores han dicho que Parménides fue contemporáneo de Heráclito y que es más, escribió su obra a partir de haber leído a Heráclito. Y esto parece muy lógico, porque realmente Parménides, cuando escribe su poema sobre el ser, o el poema sobre la naturaleza, que también así se le conoce, él nos dice que hay filósofos o hombres que creen que el ser y el no ser son lo mismo, y dice, y ellos andan cual monstruos bicéfalos que quieren caminar y no pueden caminar, que están perdidos, ¿no? Entonces, Parménides critica mucho a Heráclito por la posición del devenir, y él va a afirmar en este poema que tiene un carácter iniciático, incluso se supone que es con tendencia órfica, ¿sí? Afirma que el ser es solamente que del ser se puede sacar el no ser, y que el no ser no puede ser ni negado ni pensado, o sea, que no existe la posibilidad de ese no ser en el universo, ¿sí? No existe la posibilidad. No, o sea, lo que es, y lo que no es, no puede ser, simple y sencillamente dice así. Claro, principio de contradicción. Exacto. Y es más, podríamos nosotros decir que toda la filosofía occidental se encuentra basada en este principio parmenidio, que del ser al ser y del no ser no puede haber nada, ¿sí? Y él nos da las características de este ser, afirmando que el ser no está en movimiento, que el ser se encuentra estático, ¿sí? Que es algo que es increado, ¿sí? Que nadie lo ha engendrado, que no puede morir, que es eterno, que es indivisible, que es inmóvil y que no tiene límites, que es perfecto en cada una de sus partes y abarca todo lo que existe en el universo. Este ser, él lo representa como una esfera, así de perfecta y de plena, que no le podemos ni agregar ni quitar nada en absoluto. Órale, qué interesante, porque esto yo creo que tendría relación pues con cierta, no sé si concepto, ideología de eternidad, podría ser. Claro, sí, el ser es eterno y por eso es el fundamento de todo lo que existe. Si él tuviera un límite en el espacio y en el tiempo, no podría ser el fundamento de todo lo que existe en el universo. Lo que es fundamental es lo necesario, lo que no puede acabar, lo que sostiene a los demás y que es principio de todo lo que existe. Ok, aquí habría ya alguna concepción de lo divino. Claro, ellos tienen una concepción de un universo divino, ¿sí? Cuando Tales de Mileto habla acerca de que el agua es lo divino o que todo está lleno de dioses, se dan cuenta que hay algo
que ellos que no pueden acabar de comprender, pero que está en todo y que es lo divino, los dioses, ¿sí? Entonces para así concretamente lo maneja Parménides. Sí, como lo divino, ese ser tiene que ver con lo divino como fundamento de todo lo que existe. Ligado al ser está necesariamente el problema de la verdad. El ser es lo que es e invade todo el universo. Dado que es lo que es, está la verdad junto a él. Lo que es verdadero. Lo que no es, ¿sí? No existe, ¿sí? Y si alguien habla de él o de la nada, sería una mera opinión o estaría en el error, ¿sí? Para Parménides, ¿sí? La verdad está ligada al ser, y quien realmente conozca al ser, conoce la verdad del universo. Asimismo, el que se dirige al no ser, decíamos hace un momento, está en un camino equivocado y no tendrá la salida, no encontrará la verdad. Parménides afirma, por lo tanto, que cuando tú estás en el ser o conoces el ser, ¿sí? Estás en la verdad y puedes pensar acerca de la realidad. Cuando estamos en el no ser, ¿sí? No puedes pensar acerca de la realidad de una manera correcta y por lo tanto estás en el error. Además, también nos dice que ese ser es lo uno, ¿sí? Y que da origen a todo lo que existe en el universo. El cambio, lo que nosotros reconocemos como cambio, es una mera ilusión, ¿sí? Y entonces él nos va a decir que la tarea que él se impuso a lo largo de su vida fue conocer el ser, encontrar el fundamento de todas las cosas. Y en su poema de la naturaleza, que es muy bello, él nos dice que unos caballos lo llevan hacia el cielo y va surcando en un carruaje con unas doncellas que lo llevan hacia la diosa de la verdad. Y la diosa de la verdad le descubre en ese sueño o en ese camino, en ese viaje, lo que es. Y lo que es simplemente es el ser. Por eso se dice que Parménides es el padre de la metafísica, porque es el primero que va a ir hacia las cosas que van más allá de lo físico y que va a hablar del ser. Es el primero que habla del concepto de ser en sí mismo. Oye, qué interesante. ¿Cómo podemos asentar esta idea de el que va hacia el no ser, el que no puede pensar desde el no ser, cuando el no ser no existe? ¿Cómo alguien puede llegar allá? ¿Dice algo Parménides de esto? Sí, en el sentido que el no ser sería meramente guiarte por apariencias o por opiniones. Ah, ¿sí? Ya, qué interesante. O sea, cuando un mundo de ilusión, lo que no existe. Ajá, sí. Podríamos decir ideologías, falsedades. Ajá. Y ahí no reconoces la esencia de las cosas. Meramente te estás guiando o por la apariencia o por, podríamos decir, quizá costumbres erróneas, falsas ideas de la existencia humana, ¿no? Oye, qué interesante, definitivamente. Sí, lo que es la verdad, porque el ser es verdadero. Ajá. Es lo que existe, es la realidad. Todo lo que no esté ahí no puede existir, no es. Exactamente. Sí, por eso critica a Heráclito, porque Heráclito nos va a decir que del ser al no ser y del no ser al ser. Él cree que los contrarios y ese devenir que existe en el universo provoca la existencia de ese mismo universo, ¿no? Sí. Y él sería la posición totalmente contraria, ¿sí? Y aquí sucede algo muy interesante. Ante esas dos posiciones que son totalmente opuestas, de Parménides y Heráclito, exactamente, surgen dos filósofos que van a tratar de conciliar Empédocles. Exactamente, Empédocles y Anaxágoras, cada uno desde un punto de vista diferente. Pero tratan, ¿no?, de unir los dos conceptos, ¿verdad? Claro, y podríamos decir que son como una síntesis de aquella época, ¿sí? Mira, te platico. Empédocles, él nació en Agrigento, ¿sí? Y conocía tanto el eleatismo de Parménides y la filosofía heraclitiana, ¿sí? Se dice
que este hombre, o toda su vida está llena de grandes historias. Se cuenta que era un taumaturgo, se cuenta que a través de sus cantos lograba tranquilizar a las personas cuando éstas estaban muy nerviosas. Se cuenta también que él logró cambiar el clima de su ciudad poniendo cuero de asno en algunos lugares para evitar vientos. En fin, su vida está llena de historias, de anécdotas. Él creía en la transmigración de las almas y él decía que él vivía como un dios o como un profeta y que venía a enseñarles a los hombres lo que había aprendido en otras edades, en otras épocas, ¿no? Entonces, Empédocles, ¿qué es lo que nos dice? Empédocles afirma que no existe ni la vida ni la muerte, que existen 4 elementos que son fundamentales: tierra, aire, agua y fuego. Si te das cuenta, combina todos los elementos que ya otros filósofos Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Exactamente, los 4 elementos los empieza el fuego en Heráclito, ¿sí? Los combina y entonces nos dice que esas son las partículas del ser, pero que nada se crea ni se destruye, no hay ni vida ni muerte, simplemente hay o disolución o mezcla. Cuando se mezclan los 4 elementos, ¿sí?, por el amor, entonces existe el universo. Hay un ciclo en el universo de amor y podríamos decir, de consistencia, de orden. Pero en el momento en que esos elementos se disuelven por el odio, ¿sí?, hay caos e indeterminación en el universo. Entonces, si te das cuenta, combina ambas posiciones. Los elementos no cambian, pero al unirse por fuerzas como el amor y el odio, se pueden disolver y pueden llegar al no ser, ¿no? Sí. Entonces, ahí está combinando las 2 posiciones, tanto la de Heráclito como la de Parménides. Órale, qué grueso, este señor, cómo une. Fíjate que estoy más a su favor todavía, ¿no? En la conciliación. En la conciliación, como que los otros son muy limitantes. Sí, quizá las posiciones cuando son tan, forman parte de una antítesis tan contrarias una de otra, sí, a veces se les olvida la posibilidad del encuentro, ¿no? Exacto. Sí. Y tú lo vas a ver también, por ejemplo, con Demócrito. Demócrito trata de hacer lo mismo con los átomos. Él dice que los átomos son el ser y los átomos se mueven en el vacío, es decir, se mueven en el no ser. Demócrito es el primero que dice átomo, ¿verdad? Exactamente, que significa partícula indivisible. Exactamente, ¿sí? Perdón. No, adelante. Y entonces, bueno, la siguiente posición, pero si te das cuenta, la posición de Empédocles es una posición un tanto materialista o naturalista por utilizar los 4 elementos. Se dice que su filosofía es la primera filosofía pluralista por haber hablado de 4 elementos unidos para dar origen al universo, ¿sí? A ver, puntualiza un poquito más cómo une las 2 visiones de Parménides y Heráclito. A ver, los 4 elementos son el ser y ellos no cambian, ¿sí? El ser es. Sí, okay. La última partícula, o más bien todos los cuerpos, todos los entes, más bien que cuerpos, todos los entes están formados de tierra, agua, aire y fuego. Y todo depende cómo se combinen estos 4 elementos, será lo que sean, ¿sí? Si es un animal, si es el hombre, si es un árbol, si es la nube, en fin. Entonces, allí vemos el ser, ¿sí? Pero dice que el universo ha tenido ciclos, ¿sí? Y que hay momentos en que estos 4 elementos logran un orden en el universo. Y se logra ese orden por la fuerza del amor, ¿sí? Y que cuando el universo se disuelve fue por el odio que separó a los 4 elementos, ¿sí? Entonces cada ciclo o cada orden, cada momento de orden en el universo es unido por la fuerza del amor, y cuando no existe el universo o está en indeterminación o en caos, vemos que se separa. Ahí está Heráclito. Exactamente, ahí está el no ser y está el movimiento. Exacto, ¿sí? Y lo que los opuestos producen o no las cosas. Exactamente, sí. Órale, qué cerebros, caray, qué cerebros. Sí, es impresionante que en aquella época hayan podido, por ejemplo, reconocer la unidad, la diversidad,
los elementos que componían el universo, el cambio, ¿no? Unos poderes de observación asombrosos, ¿no? Claro, dice Aristóteles en la Metafísica que la filosofía surgió ante el asombro y la maravilla del mundo. Y es cierto, sí. Ellos tuvieron la posibilidad y se dedicaron a observar el mundo, ¿no? Sí. Aquella anécdota de que Tales de Mileto, por ir observando las estrellas, se cae, y que dice Platón en el Teteto, esto que no será un augurio del filósofo que es medio distraído, más bien lo dice de una manera irónica, sí, porque irónica. Todo filósofo es un gran observador del universo, ¿no? Exactamente, qué maravilla. Ahí ya nada más sabríamos que tenemos que asentar un poco esos conceptos que manejaste, que son extremadamente profundos, que a lo mejor no es el programa hoy, tú dirás, pero que las cosas se unen por el amor y se separan por el odio. Yo creo que el amor de Parménides en esta observación no puede ser el mismo amor que tiene hoy un repartidor de pizzas cuando tiene su novia, ¿verdad? No. Para los griegos el amor es fuerza espiritual. No es exactamente como en el cristianismo lo entendemos como caritas, como el dar, ¿sí? El ágape, el dar, exactamente. En cambio, para el griego es la fuerza espiritual que te ayuda a la trascendencia. Ellos no, por eso para ellos su Dios, por ejemplo en Aristóteles, el Dios de Aristóteles, el primer motor, es un ser inteligente, inteligible, ¿sí? No tiene amor, porque el amor sería insuficiencia para ese ser. En cambio, para el cristianismo, el Dios del cristianismo es un Dios personal y es un Dios que ama, que nos ama, ¿sí? Entonces es diferente la concepción que ellos tienen de amor. Sí, es tenía fuerza. Que ser a fuerza. Uh-huh. Sí, no podía ser. No, es muy diferente. Hay un libro muy interesante que se llama La teología de los primeros filósofos griegos, de Jagger, y es de Fondo de Cultura, y ahí nos explica la gran diferencia de cómo piensan ellos a su Dios, ¿sí? O a sus dioses, y cómo el mundo occidental, el cristianismo, piensa a su Dios, ¿no? Insisto, los dioses de los griegos son dioses que tienen cualidades o defectos humanos, ¿sí? Y mientras que el Dios del cristianismo es un Dios con amor, omnipresente, es un Dios personal, ¿no? Para los griegos no hay ese Dios personal. Qué interesantes temas, qué interesante este rollo, qué bueno, este amor entonces es una fuerza espiritual que lo impulsa a crecer. Uh-huh. Y esto es lo que ordenaría entonces a los 4 elementos para producir al ser. Uh-huh. Más bien para producir el orden en el cosmos, el orden en el universo. Cuando estos 4 elementos por el odio se separan, por la fuerza del odio se separan, se destruye ese cosmos, ese ciclo del universo acaba. Y de tiempo en tiempo, no nos dice exactamente cuánto tiempo sucede para que nuevamente ese ciclo se vuelva a reconformar a través de la fuerza del amor. Ahora entonces, por lógica estricta y colgándome de Heráclito, si las cosas todas tienen su opuesto, si hay opuestos, entonces si el concepto de amor no es el que pensamos hoy, entonces el concepto de odio tampoco podría ser el mismo. No. Que tenemos hoy. No, para nada. Para nada. No, yo no te podría decir exactamente cómo entienden ellos el odio, pero sí te puedo decir que los griegos, sí, cuando hablan acerca de las virtudes del hombre, van a hablar de la necesidad de la amistad y que, pues, lo que debe de hacer el hombre sabio es buscar la fortaleza, la justicia, la templanza, ¿sí? Y que así logra realizarse plenamente en y a través de las virtudes. Eso sería una especie de estar a tiempo con el universo. No sé exactamente qué entenderían ellos por el odio, pero yo creo que sería, y es más, no creo quizá que Aristóteles o Platón hablen del odio, más bien hablarían quizá de la indiferencia, que hay hombres que son indiferentes. A ver. Tengo una teoría por ahí. A ver. El amor es la fuerza que impulsa al ser a crecer. Solamente hay una cosa que puede hacer crecer al ser. Solamente hay una y nada más que una, y esa es la comprensión. Si tú comprendes, creces.
Y mientras no comprendas, no creces. Entonces, comprensión podría ser amor, pero lo interesante es que entonces el odio debe ser la confusión. Y fíjate cómo cada persona que vive en un estado de confusión destroza todo lo que toca. Claro. Desune a los elementos que Parménides dice que el amor une. Claro, tienes razón. Cuando tú hablabas en este momento del concepto de confusión, pues ese es el caos y la indeterminación, ¿no? Exacto, caos, indeterminación, confusión. Confusión, claro. Y que además te cuelgas de ahí a los conceptos que bien manejan después de la ignorancia como el diablo, ¿no? Como lo negativo, realmente el mal, la ignorancia. Claro, porque como dice Sócrates, no es tan, o sea, el mal no solo afecta a quien se lo haces, sino te afecta a ti mismo, ¿sí? O sea, por eso ellos llegan a afirmar que el mal se hace por ignorancia. Porque si tú supieras el daño que le haces y te haces porque vives en una comunidad y afectas ese ser, y supieras que cada acto humano tiene consecuencias en el universo, pues entonces tú no harías el mal, porque nadie quiere su propio mal. Entonces lo que destruye es el odio, la confusión. Exactamente, la falta de conocimiento hacia ese ser. Exactamente. Qué interesante, Chihuahuas. ¿Cómo razonaban estos tipos? Yo pagaría lo que sea por estar sentado junto a cualquiera de ellos mientras filosofaba. Claro, yo creo... por encerrarme con ellos en las meriendas. Ándale, en esos grandes momentos, esos diálogos platónicos en donde ellos comentaban acerca, y se hacían las grandes preguntas acerca del hombre, ¿no? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la justicia? Sería maravilloso. Tendríamos, por ejemplo, los diálogos de Martinicus. Me parece muy bien. Sí, yo creo que, por ejemplo, si uno pudiera, bueno, y en este caso yo, regresar al tiempo, sería maravilloso, como tú dices, poder estar escuchando en la eternidad a esos hombres, ¿no? Imagínate los debates. Pues sí. Lo que se aventaban, cómo se descartaban unos a otros, dando mejores ideas, no como los debates políticos de hoy, que ahí se trata de quemarlo y sacarle todos sus trapitos al sol. No, allá era por imposición de inteligencia. Claro, el método que llegaron a usar, o el que usó Platón, fue el de la dialéctica, ¿no? A través de preguntas y respuestas te voy llevando hasta que encuentres la verdad, que eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Es la gloria. Sí. En el mundo occidental, quizá ese es uno de los grandes defectos de nuestra educación, que nosotros creemos que nuestros alumnos son vasijas y entonces los atiborramos de conceptos y se lo saben, claro que se lo saben, pero es un saber enciclopédico, no o mera erudición, no es una verdad que ellos hayan encontrado por sí solos. Exacto, pero hay que cumplir con el programa de la SEP. Claro. Sí, y entonces atibórralos de conceptos, quién sabe si lo comprendan, o pasando el examen seguramente ya no se acuerdan de nada. Exacto. En cambio, una verdad a la cual tú has encontrado, una verdad que has hecho tuya, porque tú mismo la has descubierto, esa nunca se olvidará. Nunca. Y esa es la verdad. Sí, ese es el ser. Eso sí es, exactamente. Claro. Pues prosigamos. Bueno, el filósofo que también trata de conciliar estas posiciones, tanto la heraclitiana como la parmenidia, es Anaxágoras. Algunos de los estudiosos dicen que él vivió en el siglo V antes de Cristo y nació en Clasomene. Él fue el maestro de Pericles y por esta razón estuvo 30 años encarcelado. Él se cuenta que lo único que le pidió al pueblo es que le dedicaran una estatua y que permitieran que los niños jugaran cuando él muriera. Anaxágoras es un filósofo que hizo un libro, igual que todos los filósofos que hemos estado viendo, que se titula Sobre la naturaleza. La mayor parte de los fragmentos que reconocemos de Anaxágoras los recabó Simplicio. Al igual que Parménides, nos va a decir que el ser es indestructible, eterno e impenetrable, pero considera que ese ser, ¿sí?, son producto, bueno, que ese ser no es ni la tierra, ni el agua, ni el fuego, esos son elementos, más bien que abajo de esos elementos hay unas semillas del ser, que él las llama las espermata o las homeomerías. Entonces, va todavía más a fondo que el mismo Empédocles, o sea, ya no son los elementos ¿cómo van creciendo? ¡Qué bárbaros! Y profundizando cada vez más
y más, ¿no? Entonces, las homeomerías serían las semillas del ser, y ellas son las que constituyen a los elementos, ¿sí? Pero dirigiendo a estas homeomerías está el nous o el ser, pero es un ser espiritual. Se dice que con Anaxágoras surge la concepción idealista del universo, ¿sí? Entonces ese ser o esa fuerza espiritual, esa inteligencia, el nous, que así lo llama él, dio origen a las semillas del ser, y las semillas del ser, a través de un gran remolino que existió en el principio de los tiempos, provocaron los elementos y provocaron todo lo que existe en la naturaleza. Entonces, si te das cuenta, igual, hay un ser que es ese nous, que es ese fundamento, ¿sí? Y que es indestructible, es eterno, ¿sí? Pero que al mismo tiempo hay un cierto no ser. Las semillas estuvieron en un gran remolino y ellas se combinaron para dar origen a los elementos, ¿sí? Este nous es un espíritu infinito que nunca cambia, es un ser, un espíritu que tiene una fuerza muy grande, ¿sí? Y dice Anaxágoras que es principio de lo más grande del cosmos, tanto de lo más pequeño que existe en el cosmos, ¿sí? Dice, este espíritu domina todas las cosas, por grandes o pequeñas que éstas sean. Y el nous fue el que provocó el gran remolino y el gran movimiento en donde las homeomerías se combinaron y dieron origen a todo lo que existe. Órale, es la descripción que utilizan hoy los astrofísicos para explicar la creación del universo. ¿Ah, sí? Oye, está relacionadísimo. Sí, no serán las mismas palabras, no serán las mismas ecuaciones matemáticas, pero lo está diciendo todo. Claro. Cómo se forma un sol, así, todo gira en remolinos, todo. Se va formando la estrella a través de remolinos, se forman los planetas a través de remolinos, y esto es gracias a los elementos. Sí. Entonces, así va siendo, y además todo, porque eso no lo dicen los astrofísicos, pero pues tienen la enorme incógnita, ¿no? De cómo surge todo, si hay un creacionismo o no. Entonces, está describiéndolo. Claro, y esa sería una de las preguntas filosóficas, pero que trascienden a la propia filosofía, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo? 5 siglos antes de Cristo, un tipo sin elementos científicos pensando así. Claro, sí. Si tú recuerdas, hace apenas una semana salió que unos astrónomos holandeses afirmaron que en unas estrellas se encontraron partículas o lo que sería los inicios del ADN, ¿no? Entonces todos, de alguna manera, tenemos ese mismo origen de la unidad hacia la diversidad, y todo en uno y uno en todo, ¿no? Ahí estaría el ser que maneja él, ¿no? Que es un ser, pero ya divino, ya. Claro. Qué bárbaro, qué interesantísimo. 5 años, año 400 y tantos, 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo. ¿Cómo le hacían para generar estos pensamientos de esos tipos? ¿Por observación nada más? Y yo creo que una gran introspección. Ah, pues sí. Para llegar a esas verdades tan profundas, solamente un hombre que se encuentre ligado de una manera íntima con el universo y que tenga un gran conocimiento de sí mismo. No se necesitan instrumentos. Bueno, yo creo que sí, la ciencia y la técnica nos han ayudado mucho, pero hay muchas verdades que en la actualidad se están descubriendo y ya los científicos o los grandes místicos de Oriente ya las conocían, ¿no? Ciertísimo. ¿Verdad que sin introspección es imposible llegar a verdades? Claro, que no, es imposible. ¿Se acuerdan el oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo. Exactamente. Sócrates, conócete a ti mismo. La única manera de llegar a la verdad es ese conocimiento hacia adentro. Nada más. La filosofía abarca todo esto, es una maravilla. Por eso es que me gusta tanto la filosofía. A mí me apasiona, es un tema que me apasiona. Claro, la filosofía es lo más cercano a nosotros y ella misma trata de responder las preguntas más importantes de nuestra existencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Qué es el universo? ¿Tiene un sentido la vida? ¿Hay un destino? Yo creo ese destino o ese sentido de la vida. ¿Soy libre o me encuentro predeterminado por las circunstancias? ¿No? ¡Órale! ¡Una torre! Oye, mucho de eso lo vamos a ver, ¿no? Claro, la filosofía más bien plantea preguntas. Con la filosofía no podemos tener todas las respuestas, pero la filosofía parte de las preguntas
más importantes acerca del hombre, y que todos de alguna manera hemos tenido esa filosofía espontánea, ¿no? Claro. Todos en algún momento de nuestra existencia hemos preguntado, ¿qué onda con mi vida? A veces ¿no? me quedo pensando, ¿para qué existe la psicología existiendo la filosofía? Pues sí, si no soy un psicólogo yo creo que no le va a gustar mucho, pero yo creo que la filosofía... Aquí el auditorio me conoce de años y sabe que no opino muy bien de la psicología, es algo que me choca. Pero, y que realmente yo creo que, repito, habiendo filósofos, ¿para qué queremos psicólogos? Entonces, pero esto va a tardar mucho en darse cuenta la humanidad. Claro, porque la filosofía, por desgracia, no es una disciplina que implique poder o implique ganancias económicas, y dado el mundo en el que vivimos, difícilmente la gente se acerca a la filosofía, ¿no? Cierto, y además es importante porque yo creo que la gente, hay que ser muy claros en algo, hay que llamarle al pan pan y al vino vino y no marearnos. A veces pecamos de educados y de no querer faltar al respeto, y entonces nos mareamos. Cuando que no se le falta el respeto a nadie con dar la libre opinión. Entonces, si no se le falta el respeto a nadie al dar la libre opinión, la psicología, desde mi punto de vista, no sirve. Y no solo lo digo yo, Francis Crick, Premio Nobel de Medicina, escribe un libro interesantísimo, La búsqueda científica del alma. Es un maestro de la medicina, el cerebro, las neuronas y demás. Y dice, concretamente dice, la psicología es una ciencia no satisfactoria. Y si agrego yo que no me gusta cómo la enseñan, además de todo, porque quieren cumplir con el programa de la SEP, entonces borran de conocimiento incomprendido por aquel que lo escucha. Claro. Y si a esto le sumamos que hay gente que estudia psicología para tratar de liberar sus frustraciones, entonces ya me callo, ya, no importa. Bueno, hay dos libros de filósofos que de alguna manera también están de acuerdo con esa posición. Uno de ellos es el libro que se llama Menos Prozac y Más Platón, y el otro, Las Consolaciones de la Filosofía. Exactamente. Que son de Menos Prozac y Más Platón, y el otro, Las Consolaciones de la Filosofía. Y es sobre exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? La filosofía es la posibilidad del encuentro consigo mismo. Cuando uno la estudia, encuentras ese sentido de la vida, no necesitas a un terapeuta. Exacto. Tómate un libro de filosofía y en unos momentos lee a Nietzsche, en otros a Schopenhauer, o si bien quieres leer a Sócrates o a Platón, cada uno de ellos te consolará en el momento adecuado en tu existencia. Te forma el cerebro. Sí. Tenemos comentarios acá en el chat. Es que Ángel aquí es otro nick, dice, o Ángel dice que la psicología no sirve, desperdicié 4 años de mi vida. Bueno, yo te diría que nada más le quites los signos de interrogación y ya se quede como afirmación, pero no te preocupes, hombre, todo el tiempo se puede recuperar si estudias filosofía y el desarrollo interno, no hay problema. Y hablando del nombre del programa, que ya sabe, el doctor Francis Crick, con K, Francis Crick. Este médico, el libro se llama La búsqueda científica del alma. La búsqueda científica del alma. Y ahí es donde dice, la psicología es una ciencia no satisfactoria, entre muchos comentarios más, digo, no es lo único que dice el libro, ¿no? Entre muchos comentarios más, y explica por qué X y Z. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, vamos a redondear las ideas de hoy. Claro, hemos estado insistiendo en esta charla acerca de las posiciones de Heráclito y Parménides con respecto al ser y al no ser. Heráclito afirma del devenir, ser y no ser son uno y la misma cosa. Y Parménides nos dice que no, que el ser es el ser y el no ser no puede ser. Y otro de los filósofos presocráticos en donde vamos a encontrar la búsqueda de esta conciliación entre el ser y el no ser es Demócrito. Demócrito pertenece al grupo de los atomistas, que seguramente todos hemos escuchado de este grupo. El fundador de la escuela fue Leucipo, y es más, él fue contemporáneo de Empédocles y Anaxágoras.
Algunos dicen que no existió Leucipo, pero Aristóteles afirma que sí, y sobre todo hay filósofos como Diógenes Laercio que afirma que este filósofo sí existió. Él vendría siendo el fundador de los atomistas, pero bien reconocemos que el más importante de ellos es Demócrito. Leucipo escribió un libro que se llamó El Gran Sistema del Mundo, mientras que Demócrito escribió El Pequeño Sistema del Mundo, para referirse precisamente a los átomos, ¿no? Ajá. Él nació en el siglo IV antes de Cristo, y su filosofía atomista es el desarrollo de la filosofía de Empédocles en cuanto a la cuestión del ser y las partículas indivisibles. Ellos dicen que existen unas partículas que constituyen todo lo que existe en el universo, y a estas las llaman los átomos, que decíamos que quiere decir la palabra griega indivisible, impenetrable. ¿Cuáles son las características de los átomos? Ellos son indestructibles, son materiales, ¿sí? Son algo sólido, pero que tienen diferentes formas y tamaño. Por eso existen diferentes cosas, porque hay átomos que constituyen madera, átomos que constituyen aire, agua, todo lo demás, ¿no? Dice aquí que los sentidos no los pueden captar, pero ellos son algo materiales. Hay también un número infinito de átomos en todas las cosas que existen. Para los atomistas era necesario buscar el ser. Ese ser es el átomo. Pero también se dieron cuenta que hay un no ser, y ese no ser es el vacío en donde los átomos se mueven, ¿sí? Ellos dicen que los átomos surgieron, ¿sí?, de un gran torbellino que existió en el universo. Después surgen los átomos y de ahí surgen los elementos que constituyen cada una de las cosas de este universo. Un concepto importante que los atomistas van a agregar es la afirmación que todo existe por necesidad en el universo, que no hay azar. No existen los azares y las casualidades, existen esas causalidades. Todo tiene un lugar en el universo. Toda la realidad está causada por los átomos, y los átomos son el ser de todas las cosas. Demócrito elaboró además una teoría de la conducta humana y consideró al hombre como un microcosmos, como un pequeño ejemplo de ese macrocosmos que es el gran universo. Tenía que llevar su sello. Exactamente, sí, y es cierto, ¿no? Los seres humanos somos un microcosmos, ¿no? O sea, una extraordinaria analogía. Claro. Él también dividió el conocimiento. Dijo que existe un conocimiento sensorial que surge a través de la experiencia, y un conocimiento racional que es el conocimiento legítimo, es el que nos lleva hacia la verdad. Toda la filosofía griega es una filosofía racionalista. Considera que la posibilidad de llegar a la verdad es en y a través de la razón, ¿sí? Perfecto. Y por último, tendríamos que decir que la escuela atomista continuó hasta la época de Aristóteles y de Epicuro. Los atomistas siguieron investigando, y a pesar de existir un Sócrates, un Platón o un Aristóteles, la escuela continuó a lo largo de mucho tiempo. Perfectísimo. Muy bien, pues qué interesante, súper interesante. Hoy hemos avanzado entonces con Parménides, Parménides, Heráclito, Demócrito, Anaxágoras y Empédocles. Okay. Exactamente. Perfecto. Para cerrar nada más, un poquito de Empédocles, puntualizar un poquito más su pensamiento. Los 4 elementos. Cuando pensemos en Empédocles, pensemos que ellos dicen que el ser son los 4 elementos del universo, que nada se destruye ni se crea, simplemente hay unión o desunión. Unión por el amor, desunión por el odio. Exacto. Y que esos elementos constituyen todas las cosas y están presentes en todas las cosas. ¿A todos estos filósofos se les puede llamar materialistas o naturalistas? Naturalistas. Principalmente los llamamos, hay 3 maneras de referirnos a ellos, como los físicos con PH, porque están buscando la physis, la esencia o el arjé de todas las cosas. También los llamamos naturalistas porque los elementos del ser son los elementos de la naturaleza, o también son filósofos presocráticos porque tienen como característica la búsqueda del origen y tienen una teoría cosmológica. Después, o a partir de Sócrates, surge la preocupación antropológica.
que los pitagóricos, o más bien la secta pitagórica, es una secta místico-religiosa, filosófica y política, ¿sí? Decir en Crotona pitagórico era decir una persona política, una persona con ideales democráticos. Decir pitagórico también significa tener una concepción del mundo y una concepción filosófica acerca de la realidad. Pitágoras es el primero en llamar al filósofo amante de la sabiduría. Él se decía que él era un amante a la sabiduría y de ahí surge el nombre de filosofía, ¿no? Sofía, sabiduría; filia, amor, amor a la sabiduría, ¿sí? También nos cuenta que ellos consideraban que para que nuestra alma se purificara tenía que llevar ideales ascéticos. Entonces vamos a ver más adelante cómo llevaban una vida disciplinada, con determinadas comidas, evitando determinadas cosas para lograr que nuestra alma lograra esa plenitud, ¿no? También se dice que los pitagóricos, ellos tienen ideas que, como era una escuela hermética, ¿sí? Como una secta religiosa, no todo mundo conocía sus ideas, pero un filósofo, un seguidor, un pitagórico llamado Filolao y Arquitas de Tarento, se dice que uno de ellos le vendió a Dionisio de Siracusa los escritos de Pitágoras, y por eso Pitágoras llega a ser conocido por Platón, porque Dionisio de Siracusa le dice: oye, yo compré estos libros, a ver qué te parecen. Platón los lee y se da cuenta que ahí hay unas grandes verdades, y entonces él las retoma, ¿sí? Pero bueno, vamos... Platón lo retoma. Sí, pues en Platón vamos a encontrar precisamente esa idea, ¿no? De el sepulcro del alma y la transmigración de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos un poco hacia los acusmáticos? Me parece muy bien. Los acusmáticos era el grupo que solamente querían oír reglas de vida. Eran ascetas, personas que buscaban una vida moral. Por ejemplo, para vivir bien no comían carne ni pescado, porque consideraban que podían comerse algún pariente. Ellos eran vegetarianos, consideraban que el alma de ese ser podían ellos comérsela, y eso no era correcto, ¿no? Por la cuestión de la transmigración de las almas. Tampoco tomaban vino, es más, se cuenta que Pitágoras nunca tomaba vino, ¿sí? Ni tampoco comía... Y difícil, ¿no? En esa época. Claro, o sea, imagínate, además dicen que iba vestido de blanco, que no usaba sandalias, que era un hombre muy, muy disciplinado en toda su vida. También ellos no se dedicaron a la cultura. La parte de los acusmáticos, te digo, sobre todo buscan como reglas morales. Y nosotros sabemos muy bien que, si bien es cierto, es importante el crecimiento ético en nuestra existencia, pues también la trascendencia está en la sabiduría. Y entonces, pues no sabemos mucho acerca de este grupo, porque eran personas que solamente se dedicaban a buscar un bienestar personal y no a escribir libros de matemáticas como los otros, ¿sí? Entonces, bueno, ellos, los grupos de los acusmáticos, no se dedicaron a la cultura ni a la ciencia, y algunos de ellos llegaron a vivir una vida de pordioseros, porque vivían de una manera muy limitada, ¿sí? En cambio, los matemáticos tenían en alto a la filosofía, estudiaban la música, la astronomía. Ellos consideraban que la música y la astronomía son ciencias hermanas, porque en este mundo, en el mundo real y concreto, nosotros vemos la armonía del universo a través de los acordes de la música, y en el cielo nosotros podemos encontrar la armonía del universo a través del movimiento de las estrellas. Ellos encontraban una unidad entre estas dos ciencias, entre la música y la astronomía. También algunos de estos seguidores eran, por ejemplo, el que hace un momento te decía, Arquitas de Tarento, Hicetas de Siracusa, Ecfanto, Heráclides de Ponto, y ellos afirmaron, fíjate, que la Tierra se mueve sobre su propio eje. Eran científicos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran sus principales ideas? Una de ellas, la que hace rato te decía, y que es la que la mayor parte de nosotros conocemos. Ellos creen en la transmigración de las almas se encuentran encarceladas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y
nuestras vidas tienen que ser un camino hacia la sabiduría. Si nosotros lo logramos, nuestra alma deja esta cadena de transmigraciones y entonces puede vivir plenamente con los dioses, ¿sí? También ellos buscaban la purificación de su existencia, decíamos, a través de la comida. Y otra práctica que hacían que a mí me parece bien interesante, el silencio. En nuestra época ya no estamos acostumbrados al silencio. No, estar en silencio es estar deprimido, ¿no? Sinónimo. Claro. Sí, haz algo, habla, ¿qué tienes? ¿Por qué no me dices nada? ¿No? Cuando el silencio es la posibilidad del encuentro con uno mismo, ¿no? Entonces, para ellos el silencio era fundamental para saber qué pasaba con su propio ser, ¿no? Y además el silencio era necesario para los alumnos. Ellos se reunían en una cueva, ¿sí? Y en esa cueva llegaban, dicen que llegó con sus alumnos, en esa escuela llegó a tener hasta 600 alumnos. ¿Pitágoras? Sí, hasta 600 alumnos. Pero que los primeros años de los alumnos... Oye, 600 alumnos para ese tamaño de población. No, es impresionante. Era la multitud. Claro. Es más, algunos decían que era hijo de Apolo. O sea, te digo, leyendas acerca de la vida de Pitágoras son innumerables, ¿sí? O sea, era un hombre que tenía una fuerza, una presencia... Y a mí me parece que sería una presencia, una gran personalidad, una presencia espiritual que atraía a toda la gente en aquella época. Entonces, cuando los jóvenes llegaban a querer pertenecer a la secta, primero tenían que guardar silencio y escuchar lo que sus profesores les decían a lo largo, ¿sí? Según hace poco yo había leído que era 1 año, pero hoy precisamente en el libro de Diógenes Laercio leía yo que son 5 años de silencio, de escuchar y escuchar todas las lecciones que los profesores les daban, ¿sí? Sin pedir ninguna explicación. Cuando pasaba ese tiempo, ¿sí? 5 años de silencio sin una pregunta. Exacto. Ay, no. Y después venía un tiempo en que ellos podían pedir explicaciones, podríamos decir que ya eran personas más cercanas a la secta, y ya cuando pertenecían totalmente a la secta, ellos enseñaban y podían pedir explicaciones profundas, ¿sí? También otra cuestión que es interesante, ligada a su sentido de vida moral, era precisamente el examen de sus acciones. Dicen que Pitágoras les decía, no te vayas a dormir sin hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice? ¿A qué deber falté? ¿Sí? Y qué bien proporcioné a mis semejantes, algo así. No, qué falta cometí, qué bien he hecho y qué deber he olvidado. Todas las noches, ¿sí? Que después el cristianismo lo va a retomar el examen de conciencia, ¿sí? O sea, no te puedes ir a dormir sin saber si hiciste bien, si hiciste el mal o si no cumpliste con tus deberes, ¿no? También nos dice que esta secta tenía algunas características monásticas, por ejemplo, los caminos paseos por la mañana, caminar por la mañana, ¿sí? En el bosque. Y yo me imagino en esa frescura del bosque, estar caminando y estar escuchando las lecciones de los profesores debió de haber sido bastante interesante, ¿no? También ellos consideraban que solamente las matemáticas nos ayudan a espiritualizarnos, porque cuando nosotros llevamos a cabo operaciones de las matemáticas, tenemos que utilizar entes formales y nuestra mente logra abstracciones acerca de la realidad. Entonces las matemáticas... Se entrena para pensar de manera abstracta. Claro, exactamente. Entonces las matemáticas son el camino para la filosofía y para encontrar la verdad. Algunas de las sentencias que ellos decían era, por ejemplo, dice Pitágoras, que no se ha de provocar la ira ni la indignación de nuestros semejantes, que en nuestra vida lo primero que tenemos que hacer es no provocar ni la ira ni la indignación de los semejantes. La segunda regla que también les pedía a sus alumnos, nunca traspasar la balanza de la justicia y de la igualdad. El tercero, que también es muy interesante, es tener cuidado con el presente y el futuro. Les ponía el ejemplo de la comida. La tienes hoy, pero piensa en qué va a pasar mañana. Nunca te aboraces con lo que tienes. Acepta tu presente, pero proyecta ese futuro. Órale. También, por ejemplo, decía que algo que nos atormenta a los hombres, y yo creo que
es cierto, a veces nos causamos grandes dolores en el corazón. Entonces él decía que no había que atormentar nuestro corazón con angustias y dolores, porque eso nos perturba el alma y no te permite, pues obviamente, dedicarte a la sabiduría. Y por último, nos decía que la vida no debe de ser una carga y que no debemos de ponerle más carga a la vida que ya llevamos. Entonces que realmente la tarea es evitar las cargas a través de la sabiduría y de la ayuda a los demás. Ahora, vamos un poquito más hacia otras recomendaciones que daba él. Por ejemplo, él decía, como filósofo de la antigüedad y una idea muy común dentro de los griegos, cuerpo sano, mente sana, ¿no? O sea, la disciplina de la gimnasia era fundamental, porque la gimnasia nos va a permitir que nuestra corporeidad entienda la armonía del universo, nuestro cuerpo comprenda este ir y venir del universo, y eso le va a permitir, o va a ir entrenando al cuerpo para que después vaya entrenando la mente y vaya entrenando a la propia alma para lograr la sabiduría, ¿sí? Dice que la disciplina de la gimnasia ayuda al cuerpo, y esto va a ser siempre en beneficio de nuestro espíritu. Así también, quizá la idea más importante que nosotros tenemos con los pitagóricos es su idea metafísica. Si bien es cierto, los filósofos que hemos estado analizando nos hablaban de los elementos, el fuego, el aire, Papeirón y todo esto, ¿sí? Ellos van a decir que la esencia de la realidad son los números, ¿sí? Por eso decíamos hace un momento la importancia de las matemáticas. Su metafísica está basada en números. El número, dice él, es la esencia de todas las cosas, es la que hace que exista la realidad, ¿sí? Y entonces él lo explica de la siguiente manera. Dice, imagínate tú, nosotros para hablar de números pensamos en una recta numérica, ¿no? Sí. 1, 2, 3 en línea, sí. O hacia atrás, 0, -1, -2, -3. Ellos conciben al número como unidad, como el todo. Entonces imagínate un pastel dividido en partes, una circunferencia dividida en partes. Así es como ellos ven que es el número, como una totalidad, como un todo. Y a partir de eso ha surgido todo lo demás. Entonces él dice, él es el todo, es la unidad, y así se logra la más bella armonía en el universo. Primero son los números, ¿sí? Y de los números que son unidad surge la dualidad, y entonces ellos empiezan a hablar de pares. 1 impar, 2 par, 3 cóncavo, 4 convexo, 5 hombre, 6 mujer. O sea, ellos a cada manifestación del ser le dan un número, ¿sí? Y después nos dicen, de los números surgen los puntos. La secuencia de puntos nos da líneas. Las líneas nos dan figuras geométricas, ¿sí? O figuras planas. Y de las planas vienen los sólidos. De los sólidos, la materia. Imagínate, primero parte puntos, líneas, después de líneas forman cuerpos como sólidos, de ahí surge la materia, y dice, ya cuando está de lo uno, que es lo indeterminado, aparece la dualidad, y de la dualidad vamos a ver que aparecen puntos, combinaciones entre los contrarios, ¿sí? Y así es como se van a combinar hasta llegar a la materia y la combinación de los 4 elementos. Si tú te acuerdas, habíamos platicado que los 4 elementos, ¿sí? Aire, tierra, fuego y agua, ¿sí? Ya Empédocles decía que se habían unido, ¿sí? Pero ellos simplemente decían que se iban uniendo por el amor y por el odio. Ellos ponen como elemento fundamental la unidad, el número a partir del cual se van uniendo puntos, líneas, sólidos, materia, y ahí surgen los elementos de la naturaleza, ¿sí? Y después de la combinación de los 4 elementos, bueno, pues ya surge todo sólido que existe en este mundo. Para ellos, decíamos, los números son la esencia de todas las cosas. Dice él que todo es número, su concepción de número es la que lo hace a él y para nosotros algo tan importante, porque tiene una concepción abstracta de la realidad, ¿sí? Yo creo que todos hemos visto la película de Pato Donald, ¿no? Sí. Cuando nos habla acerca de los números y de la armonía que hay en el universo, ¿no? Él compara, así como lo podemos nosotros ver, ¿no? Él compara
las cuerdas de la lira, ¿sí? Las 7 cuerdas de la lira con las 7 esferas del universo. Si tú recuerdas, ellos tienen una cosmovisión del universo en donde afirman que hay 7 esferas, ¿no? Una está la Tierra, la Luna, el Sol, los planetas, los cometas y hasta el final, el infinito, ¿no? Estas 7 esferas del universo se pueden comparar con las 7 cuerdas de la lira, que todas unidas y en movimiento dan la más bella armonía. ¡Órale! ¡Qué razonamientos, chihuahuas! ¡Qué barbaridad! Sí. Y partía todo de observaciones, ¿no? Seguimos con las observaciones. Claro. Lo que hemos insistido, esos hombres no tenían ni el desarrollo científico-técnico para poder comprender la realidad y simplemente la observaban, comprendían el devenir, observaban la importancia del pensamiento abstracto y la unidad que existe en la realidad, ¿no? Y la unidad en la que el hombre está inmerso. Nosotros formamos parte de ella, ¿no? ¿Y por qué 7? Es interesante, ¿no? Siempre sale este número. ¿Hay alguna razón? ¿Dicen alguna razón ellos? No, a mí me parece que puede ser esto de conocimientos del Oriente, porque si nosotros nos damos cuenta, en el Oriente el 7 también es un número mágico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, dicen los hindúes que en el 7 está el Dios encerrado y la perfección, y si él estuvo en Egipto, él conoció a los caldeos, él conoció a los magos. Tú bien sabes que les ponen a los números connotaciones mágicas, ¿no? Sí. Pero esto a mí me parece que vendría de Oriente. Okay. Ya ves que yo doy clases en un seminario diocesano, sí. Y a mí me dicen los jóvenes que ellos también cuando tienen que poner la mesa, también buscan el número 7. Es en cuanto a las flores, el incienso y todas estas cosas que tienen que poner. También sí, en Egipto lo mueven, uh-huh. En fin, en China. Los chinos dicen que Dios es difícil de entender porque el primero es 1, después es 3 y después es 7. Sí. Entonces, qué chistoso, ¿no? En todas partes del mundo. Y estamos platicando con la maestra en filosofía, Esther Ahumada, con este tema extremadamente interesante. Como siempre. Pues maestra, continuamos platicando. Claro. Estamos con los pitagóricos el día de hoy, hablando ahorita del grupo de pitagóricos que les interesa todo lo de las leyes morales. Uh-huh. Y bueno, los de las leyes morales simplemente llevaban precisamente eso, ¿no? Uh-huh. Normas morales. Y los matemáticos o científicos, además de las reglas morales, uh-huh. estudiaban ciencia. ¿Cómo dijiste que se llamaban los que nada más usaban la moral? Acusmáticos. Eso no fue. Va. Acusmáticos. Bueno, entonces hablábamos acerca de el conocimiento de la ciencia, ¿no? Para ellos el conocimiento de la música era la posibilidad de que el hombre comprendiera la armonía del universo y comprender la regularidad y todo lo que existe en el universo. Para ellos, la armonía es la conciliadora entre los contrarios. Ella es la verdadera proporción del ser. En esa armonía, entra los contrarios, la disonancia y la concordancia. Entonces ellos creen que a través de la música, los seres humanos podemos comprender la armonía que existe en el universo. Y dicen los pitagóricos, la armonía sensible es la que se hace sentir por los instrumentos. La armonía inteligible es la que se basa en los números. Por esta razón ellos se dedicaron a estudiar relaciones de longitud, del grosor de las cuerdas, así también como la tensión sometida con respecto a las clavijas para que se pudieran emitir distintos sonidos y lograr vibraciones que todas ellas provocaran la más bella armonía. Estos estudios fueron fundamentales en la creación de instrumentos musicales, ¿sí? Y para resolver problemas de acústica en los teatros. Si tú recuerdas, Vitruvio, uno de los primeros arquitectos, utiliza las separaciones entre las columnas, sí, para hablar acerca de esa proporción en el Partenón griego, sí, ¿no? Exacto. O sea, Vitruvio va a hablar de eso, de ese invento que hicieron los pitagóricos, ¿no? Vitruvio creo que es del siglo I después de Cristo, algo así, ¿no? No. ¿No? ¿Es antes?
poquitito antes, según yo, pero puedo estar equivocado. Bueno, Vitruvio. Yo sé que Vitruvio utiliza la filosofía pitagórica en cuanto a la cuestión de la construcción arquitectónica. Así también él cree que la música precede a la concepción del mundo. Por ello relacionaron música y astronomía. Para ellos son las ciencias hermanas, como te decía yo hace un momento, ¿sí? Y relacionan las cuerdas de la lira con respecto a las esferas celestes. Ellos nos dicen que el círculo de la luna es el más cercano a la Tierra, después sigue el de Mercurio, luego viene el de Venus, el del Sol, que es el cuarto, después viene Marte, Júpiter, y Saturno es el último, que es el que está más cercano a las estrellas. Dicen los pitagóricos, las 7 esferas dan los 7 sonidos de la lira y producen la más bella armonía. Es decir, una octava causa los intervalos, ¿sí? Y estos van de 2 a 2. Relacionaban, insisto, el universo con la música. Órale, caramba, es que para hacer eso está tremendo, ¿no? Claro, pero fíjate que es comprender, pues sí, verdaderamente el universo y trasladar la armonía del universo a la comprensión de la mente humana, ¿no? Por ejemplo, ellos también creían, igual que los filósofos que habíamos estado viendo, en el eterno retorno. Ellos creen que el universo se desarrolla en ciclos constantes y se va destruyendo de acuerdo a cómo se gasta, podríamos decir, y nuevamente se reconstruye. Tan es así que Pitágoras también les decía a sus discípulos, yo me volveré a encontrar con ustedes en otro momento, ¿sí? Yo estaré nuevamente con ustedes, ¿sí? Por último, tendríamos nosotros que decir que ellos plantearon algunos problemas, ¿sí? Problemas que aún los estudiamos en matemáticas, la cuestión de la música, la cuestión de la astronomía, y son los primeros en darle esa importancia al número, al afirmar que la esencia de todas las cosas son números, ¿sí? Aunque sí es necesario afirmar que esta diferencia entre par, impar, o darle la connotación de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? No puedo yo decirte que tenga directamente, o sea, más bien, no sé exactamente a qué se refiere cuando dice 1 impar, 2 par, 3 hombre, 4 mujer, porque según los estudiosos dicen que esto fue arbitrario, que realmente es arbitrario. Yo no creo exactamente que sea arbitrario. Yo creo que para ellos los números eran algo mágico. Entonces, no es tan fácil que digan, esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿sí? O sea, creo que debe de haber un sentido, pero debe de ser un sentido místico religioso. Ahora, por desgracia, por lo mismo que eran místicos religiosos, pues no todos tenemos el conocimiento de lo que ellos decían y escribían. Imposible. Era imposible. Claro, te digo, los libros que se dice que escribió Pitágoras llegaron a manos de Platón a través de Dionisio de Siracusa, pero realmente algunos afirman que fueron libros escritos por seguidores de Pitágoras y no por Pitágoras en sí mismo. Es más, se dice que ese libro que compró Platón lo había escrito Filolao, y ahí descubría todos los secretos pitagóricos, y que es más, que por eso lo corrieron de la secta pitagórica, por andar difundiendo todas las verdades que ellos conocían, ¿no? Como es interesantísimo, es muy bello. Aquí me gustaría parar un poquitito nada más para reflexionar. Algunos puntos. Por ejemplo, paremos para reflexionar algo. Si estos hombres partían de observaciones, sabiduría ancestral, en la que o a la que difícilmente tenemos acceso desde nuestro cerebro, ¿no? Occidentales, bueno, ellos también, pero bueno, occidentales de hoy, con un cerebro tremendamente mecanizado, enajenado, con una falta absoluta de cualquier poder de observación, claro. No solo el mundo externo, sino de... Entonces, con todo eso, se me hace bastante difícil entrar a la esencia. Sin embargo, haciendo un esfuerzo, a ver, o si tuvieras alguna información que exista en libros, porque luego ya ves que no hay nada, Chihuahua. Claro. ¿Existirá alguna información
para ellos hablaban del alma, de la transmigración de las almas. ¿Esto lo observaron, lo razonaron, se lo imaginaron? ¿Hay alguna información al respecto? No. Lo más que sabemos son sus viajes a Oriente. Y tú bien sabes que esa idea es oriental, netamente. Entonces, seguramente él aprendió, reconoció las enseñanzas de aquella época de los orientales, estuvo en contacto con magos y entonces dijo, bueno, pues sí, o sea, la vida no puede acabar cuando morimos y tiene que tener ese sentido de búsqueda de sabiduría, ¿no? Y entonces, lo que es muy simplista, ¿no? Decir solo existe lo que veo. Sí. O sea, no puede ser. O sea, es muy simple, o sea, eso es solo una soy lógica simplista, medio tonta, ¿no? Sí, solamente soy lo que veo o solamente existe lo que reconozco, ¿no? Entonces, yo creo que fue cuando él retoma la cuestión de la transmigración de las almas. Además, yo creo que también es todo ese sentido religioso, ¿no? Venimos al mundo a aprender, nuestra alma se encuentra impura por nuestra corporeidad, que es lo que Platón también va a criticar. Para ellos el cuerpo es lo malo, no ven que haya una unidad entre cuerpo y alma y que ambos, sí, se complementan para lograr ese camino de la vida, sí. Para ellos el cuerpo es el que nos distrae, porque somos seres sensibles y entonces, pues bueno, nos gusta sentir bonito, nos distraemos en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, pues a lo mejor nos vamos a la pereza y a otras cosas que no nos ayudan a la sabiduría o al pecado, ¿no? Ellos, y pecado entrecomilladamente, ¿no? O sea, hasta la cuestión de la comida, fíjate, ellos se preocupaban hasta saber qué comer. Sí, por desgracia, y hablando de lo que hace un momento decías, nosotros como hombres y mujeres del siglo XXI, de posmodernos, pues creo que a veces no le ponemos tanta atención ni lo que comemos, ni lo que respiramos, ni lo que observamos, ¿no? O sea, ni observamos. Totalmente cierto, ni observamos. Fíjate que así en la película La Guerra de las Galaxias, que hay cosas buenas en las películas, ¿no? Cuando llega Luke Skywalker, hablaba eso el otro día en un programa de radio, con Yoda, arriesga su vida, atraviesa todo el cosmos para encontrarlo en aquel planeta exiliado y demás, y le dice, bueno, he atravesado tantos años luz para encontrarte, ¿qué me vas a enseñar? Y le dice Yoda, te voy a enseñar a comer, a caminar y a dormir. Ah, claro. Pues sí. Y entonces se enfurece Luke Skywalker y dice, pero ¿cómo he venido de tan lejos arriesgando mi vida con tantos problemas para que me enseñes a hacer lo que hago todos los días? Y dice, no, tú cuando caminas duermes, cuando duermes comes y cuando comes caminas. Ah, claro. Nunca hay un presente. Claro, una vez oí un gurú de la India y él nos decía, cuando no me acuerdo si podían pensar y meditar al mismo tiempo, o sea, si se podían hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, cuando le preguntaban, ella contestaba, dice, es como si tratara de masticar chicle y tratar de hablar. O como decimos en mi pueblo, no se puede ir en la peregrinación y cargar al santo. O sea, los seres humanos, como vivimos tan dispersos, queremos hacer todo al mismo tiempo, pero no estamos a tiempo. Exacto. ¿Sí? Entonces, a tiempo es saber tu espacio y tu tiempo en la eternidad. Antes de continuar con los razonamientos, estos alma, espíritu y demás, el alma y el espíritu es diferente para los griegos, ¿verdad? Sí, pero esta división, no tanto para los griegos, más bien esta división ya aparece en la Edad Media. O sea, el alma es la parte que está conectada con nuestro cuerpo, que tiene comercio con la corporeidad, y el espíritu es lo que nos conecta con lo divino. Con el ser divino. Así lo ven los griegos. No, porque más bien, ¿sabes qué sucede? Que para los griegos a veces es indistinto alma y espíritu. Más bien encontramos, por ejemplo, si hablamos de espíritu, hablamos del nous, y si hablamos de alma, hablamos del alma del ser humano, pero como que ellos no se dan cuenta, exacto, como que ellos todavía no se dan cuenta de estas profundidades del ser. O psique y neuma, ¿no? Que son distintos. Ajá. Sí, pero te digo, yo creo que esto debe de ser más o menos en la época de Aristóteles o ya casi cerca al cristianismo. Ah, sí, exacto. Ya es más para acá, porque Pitágoras es 570 antes de Cristo. Sí, estamos muy lejos todavía. Todavía, sí, es cierto. ¿Sí? Va.
seguimos. Y también, por ejemplo, cuando tú me platicabas hace un momento acerca de la cuestión precisamente del alma, y que a veces a los hombres y mujeres del siglo XXI nos cuesta trabajo encontrar esas ideas o comprender esas ideas, hay unos filósofos, Teodoro Adorno y Horkheimer, que nos hablan de la razón instrumental. Y tú lo decías hace un momento, ¿no? Vivimos en una cultura eminentemente racionalista, y positivista. Lo que no ve, lo que no comprueba, lo que no es cuantitativamente correcto, pues no es tomado en cuenta. Entonces, hablar del alma, hablar del espíritu, hablar de enseñarte a caminar, enseñarte a comer, sí, pues eso, o observar la realidad, nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Vivimos con malla en los ojos, una gran malla que no nos permite encontrar la verdad. Dicen los hindúes que nuestra existencia, nuestra vida se va haciendo como cebollitas, ¿no? Que nos vamos haciendo cebollitas, ¿no? Y son capas duras y gruesas, y hasta el centro está el verdadero néctar. Pero que a lo largo de toda esta porquería en la que vivimos, sin falta de compromiso, de falta de observación, la ecología, todas las cosas que cometemos de errores, no solamente contra nosotros, sino contra la humanidad, pues van provocando que esa cebolla se haga gorda, y nunca podamos llegar hacia adentro, ¿no? Exactamente, muy cierto. Fíjate que me gustaría que comentes lo que decíamos fuera del aire, ahorita en el corte comercial, porque así como te tiene asombrada, impresionada, me tiene asombrado e impresionado. El punto, porque además, fíjate que este domingo yo doy una conferencia que he creado un ciclo de conferencias especialmente diseñado para adolescentes, entre 13 y 19 años de edad, nada más. Entonces tengo ese ciclo de conferencias, arrancó el domingo hace 15 días, este domingo se cumplirán los 15 días, viene el siguiente nivel, pero me interesa mucho llegar a los adolescentes, porque obviamente es el semillero de lo que va a ser en el futuro, es esta ciudad y demás, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, pero el punto me interesa mucho cuando mencionaste, ahorita les platico, amigos del auditorio, que Esther Ahumada me acaba de decir, da clases en unas universidades, ya luego diremos en cuáles, pero es pesado dar clases a adolescentes porque traen algunas ideas, y fíjese por qué hay que atacar, por qué hay que enseñar, hay que orientar, donde algunos pretenden que la corrupción, ¿cómo dicen? Que la corrupción tarde que temprano llegas, y la corrupción es modo de vida. O sea, que siempre hay malos, y que la vida ética no resuelve nada. O sea, lo ven así como si fuera el catecismo o el sermón de la mañana, ¿no? Entonces, en las universidades tratamos de darles ética profesional a los jóvenes, pero algunos de ellos te dicen, no, pues ¿para qué? O sea, tarde que temprano caes en la corrupción. La corrupción es parte de la vida. Sí, o sea, y el que no tranza, no avanza, ¿no? Entonces, lo que decíamos precisamente, y yo creo que esa es nuestra preocupación, tenemos que lograr que los jóvenes reflexionen acerca de su existencia. Exacto. La filosofía es la posibilidad de la reflexión, del encuentro con uno mismo, de encontrar ese sentido de la vida. Y si bien es cierto, el poder, el dinero y el prestigio forman parte de la vida del hombre, y también los buscamos, porque es válido buscarlos, no hay que satanizarlos, sí. Yo creo que los fines humanos deben de ir más allá del poder, del dinero y del prestigio. Y los fines humanos es la sabiduría y la búsqueda del bien. Es que me sacó de onda y me llama la atención, y yo creo que hay que hacer algo. O sea, es que no se puede quedar esto así. Hay que hacer algo, porque lo que sí no se dan cuenta los cieguitos, o sea, cualquier cieguito, no esa gente, ¿no? Cualquier cieguito en general, lo que no se dan cuenta es que su famosita frasecita, tontita, el que no tranza no avanza, en realidad se le va a voltear, le va a llegar el golpe, o sea, punto, sea ahorita, sea en otra generación, en hijos, en nietos, porque no como un castigo, no, solo como una reacción en cadena. Claro. Porque si él actúa así, eso enseña a los hijos enseñan a los nietos enseñan a los bisnietos, a los tataranietos y así. Entonces crea una reacción en cadena donde todo el mundo se tranza a todo mundo. Claro. Así es que tarde o temprano le tranzan también, porque así como él dice, el que no tranza no avanza, pues él también le tranzan. Claro. Así como a ellos no les gusta, a la gente tampoco le gusta. Entonces,
¿por qué no vivir bien? O sea, no veo un solo obstáculo, no veo para vivir bien. Pero las mentalidades, la pésima educación, la pésima orientación, la pésima observación o la nula observación y el nulo razonamiento están acabando con la humanidad. Claro, porque yo lo que creo es que una gota sí puede hacer un aguacero. Claro, yo no voy a responder por la vida del otro. Si el otro considera que la corrupción es forma de vida, pues quizá no estoy de acuerdo, no es válido, pero pues será su responsabilidad. Pero en mi responsabilidad debe de estar el hacer el bien, el procurar el bien, el tratar de encontrarme conmigo mismo y ayudar a crecer a la propia humanidad. ¿Sabes qué me saca también de onda? ¿De dónde crees que sacaron esas ideas? No sé. Pues de la misma educación de sus núcleos familiares. Claro, si el joven lo dice es que así lo ha vivido y lo ha bebido. Claro, sí. A fuerza. Sí. Imagínate cuántas veces he escuchado que el que no tranza no avanza, de gente muy cercana, ¿no? Entonces lo termina diciendo otra vez. Claro. Y entonces empieza esta reacción en cadena de enseñanza donde bien decía Cristo, ciegos guiando a sus ciegos, ¿no? Claro. Es increíble. Algo hay que hacer, o sea, hay que despertar, porque además fíjate que el que no tranza sí avanza más fuerte y mejor y con el cariño de las poblaciones. Claro. Porque si tú tranzas, avanzas así con el odio de las poblaciones, dejando una masa de resentidos. O sea, de un modo o de otro, te acaba pegando tu propia estupidez, punto. Sí, no hay más. No hay por más. Eso te digo, es que así como se ve la reacción en cadena del mal, también es el bien. O sea, cuando uno asume la responsabilidad es como si tú aventaras una piedra al río, se van a hacer ondas. Pero si no solamente yo aviento la piedra, tú la avientas, todos la aventamos, y eso significa responsabilidad y compromiso de vida, el río se mueve. Claro. La laguna cambia, porque cambia. Y todo lo que estamos viviendo no nos los mandó un destino terrible, ¿no? Los seres humanos, al no saber actuar con libertad de una manera correcta, hemos traído como consecuencia de eso todos los males que vivimos. Además, y si los seres humanos lo hicimos, lo podemos cambiar. Claro, vámonos al origen del hombre. En el origen del hombre, el origen, allá cuando todavía había neandertales, no se atacaban. Ni siquiera la conquista del Homo sapiens fue hacia el neandertal a través de guerras o el rollo, simplemente se fueron alejando porque eran diferentes, desplazando. Empezaron a crecer los Homo sapiens, se fueron desplazando aquellos. Obviamente debe haber 2, 3 golpes por ahí nada más, pero se da justo cuando empieza el problema precisamente filosófico de la propiedad privada. Claro. De quién es la tierra, de quién es la naranja, ¿no? El que nació aquí. Entonces cuando empieza eso de manera incorrecta, lo entiendo en seres prehistóricos, lo entiendo en seres incultos, con cero poder de observación, pero hoy... Claro. Hoy, que se comportan como neandertal, la gente está cañón. La señora Lourdes Rivera nos habla, ¿podría dar sus datos la profesora? Yo leía Pitágoras y es un ser iluminado, así como Buda, por ejemplo, es lo que opina la señora. Claro, entonces, la vida de Pitágoras, te digo, se encuentra enmarcada en grandes leyendas. Un libro que le puede ayudar mucho es el libro de Diógenes Laercio, publicado por Porrúa, y se llama La vida de los filósofos más ilustres. Y ahí viene parte de estas tantas anécdotas interesantes sobre Pitágoras, ¿no? Dicen que era impresionante la figura de este hombre. Debe haber sido un monstruo del pensamiento humano. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. ¿Con qué quieres concretar? Bueno, quisiera 2 ideas. Una, que recordemos la importancia de los pitagóricos a través de la posibilidad del pensamiento abstracto, ¿sí? A través de las matemáticas. ¿Por qué dijeron que el número es la esencia de todas las cosas? Sí, se llegaron a un conocimiento muy abstracto de la realidad. Y la otra, que es una idea que vamos a tenerla a lo largo de la historia de la filosofía: el cuerpo es el sepulcro del alma, ¿no? Y negar nuestra corporeidad también ha sido un grave error a lo largo de muchísimos siglos de la humanidad. Sí. Y